Bienvenidos estudiantes y padres de familia al día 4 de Aprendo en Casa. Semana 15. ¿Cómo son los reportajes? Bien, vamos a investigar entonces. Recuerda que las manifestaciones culturales se hacen presentes en tu familia, localidad, región y país. ¿Cuándo celebras? Por ejemplo, un acontecimiento importante como el aniversario patrio. Muchas veces estos acontecimientos culturales son transmitidos por diversos medios como la radio y televisión para que la ciudadanía lo pueda conocer y apreciar. Los reportajes, chicos, son como las noticias, pero mucho más amplias, es decir, desarrollan temas de interés de toda la sociedad y no solo narran los hechos, sino que también investigan en fuentes fidedignas que les dan respaldo y profundizan desde una posición crítica para luego ser difundidos en toda la población. ¿De acuerdo, chicos? Celebrar las fiestas patrias moviliza a toda la población. ¿No es así? ¿Se acuerdan? Hasta el año pasado podíamos ver los desfiles. Las familias se congregan y la comunidad programa una serie de actividades por fiestas patrias, ¿verdad? Pero esta vez no lo vamos a poder hacer, pero lo podemos hacer desde casa, ¿sí? Pero todo esto es una suma de expresiones y de fiesta. Nosotros lo vamos a hacer cantando, chicos, ¿no? Vamos a hacer que nuestras manifestaciones culturales se hagan notar a través de las redes, ¿sí? A través de nuestras sesiones virtuales. Bien, tenemos muchas formas nosotros de celebrar el aniversario patrio, ¿sí? Ser partícipes de nuestra cultura y difundir nuestras costumbres, ¿de acuerdo? Entonces, para que éstas sean conocidas, pero también debemos investigar un poco, ¿sí? Para que éstas sean conocidas, yo debo investigar y debo conocer. Y no solo debo investigar en fuentes escritas, sino también fuentes vivas. Tengo que ir a investigar, por ejemplo, a mis abuelos, a mis abuelas que viven conmigo, a mi papá, a mi mamá, preguntar, ¿verdad? Y esa información es muy valiosa y podemos analizar desde nuestro punto de vista, por ejemplo, los documentales y los reportajes. Chicos, entonces, el día de hoy nuestro propósito va a ser leer un reportaje para identificar su estructura y sus características y analizar los diferentes formatos escritos, visuales y audiovisuales en que pueden ser elaborados. ¿De acuerdo? Bien, manos a la obra, entonces vamos a empezar. Un ejemplo sencillo para distinguir una noticia de un reportaje está en cuán amplio es el titular. Observen. Titulares de noticias, el virus tiene su propio canal, no es posible, el coronavirus llegó a YouTube. ¿Lo ven? Allí termina un titular de noticia, por ejemplo. Bien, vamos a comparar, chicos. Al comparar, nosotros vamos a tener una mejor visión. Vamos a hacer la comparación entre noticia y reportaje. Noticia, las playas, lugares concurridos y contaminados. Mira el título del reportaje, las playas, lugares contaminados y espacios que atentan contra nuestra salud. ¿Qué hacer? Me está invitando a leer y seguro va a haber mucha información al respecto, ¿verdad? En cambio, una noticia es más corta, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Y miramos el siguiente. Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. Y mira el reportaje. Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. ¿Algo para celebrar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Podemos comparar entre ambos? Sí. ¿Quién es más amplio, la noticia o el reportaje? Sí, el reportaje, chicos. Punto para ustedes. Vamos. Para iniciar la actividad, entonces vamos a hacer un ejercicio de recordar. ¿Recuerdas cómo son los reportajes? Seguro alguna vez has visto. ¿Para qué crees que sirven? ¿Para qué los han realizado? ¿Por qué hay tantos reporteros que se van por allí recolectando información verídica? Entonces te sugiero que observes qué tipo de información presenta, cuál es su estructura y cuáles son sus propósitos. Son muy amplios, importantes y toda la información gira en torno a un tema. Para profundizar en los reportajes, hoy vas a leer y analizar el texto 3 de Cada 5 escolares han consumido alcohol, que es un reportaje de la prensa escrita, disponible en la sección recursos de esta plataforma. Bien, identifica la forma de presentar la información u otros aspectos que consideres. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Por dónde iniciaste el recorrido de observación del texto? Claro, ¿verdad? Lo más llamativo, de repente el título. ¿Por qué?
¿Está dirigido a una sola persona? ¿Por qué crees eso? ¿Cómo está organizada la información? A ver, vamos a darle un vistazo. A ver, vamos a observar a grandes rasgos cómo está dividida la información. ¿Sí? Listo, continuamos, chicos. Bien, vamos a señalar entonces, ¿sí? Esta parte sería ¿cuál? Nos muestra un elemento, ¿verdad? Vamos a subrayar entonces, ustedes ahí en su texto, vamos a subrayar y vamos a decir qué parte es. ¿Qué parte sería esto? ¿Verdad? Está fácil, ¿verdad? Listo, y miren por acá, hay otros elementos acá. Acá hay otro elemento, ¿sí? Esto es un gran elemento, chicos. ¿Qué podría ser? Miren acá. ¿Sí? Miren esta parte. ¿Ya? Vamos a darle un vistazo así. Bien, es hora de leer, chicos. Continuamos. Bien, vamos a ir a conocer algunos elementos del reportaje. El ámbito es la noticia, chicos, los hechos. Tienen que ser verídicos. Propósito. El propósito de informar, explicar y mostrar los fenómenos sociales. Eso es el propósito de un reportaje. Un razonamiento, sí, al final tiene que sacar conclusiones el propio periodista o la persona tiene que hacer o escribir su propia opinión. Debe consultar diversas fuentes, chicos, no solo uno, sino hasta por lo menos 3 fuentes vivas, es decir, tiene que ir al mismo origen de la noticia. Vamos, actualidad. Debe tener mucho que debe ir preciso al momento oportuno para el reportaje por la vigencia e interés. No de nada sirve a veces sacar un reportaje, dependiendo del tipo de reportaje que se está haciendo, que ha sido de meses pasados, ¿no? A menos que todavía tenga relevancia e importancia recién. Tiene que ser de la actualidad, no mucho del pasado. ¿De acuerdo? Diversidad de recursos expresivos, sí. Hay narraciones, hay descripciones. Utilizamos algunas técnicas propias de la crónica y la entrevista, chicos. Más que todo la entrevista. Bien, su extensión es mayor que la noticia. Esa es una de sus principales características, chicos. Continuamos. Bien, vamos a escuchar entonces atentamente este video de cómo se hace un reportaje, chicos. Sí, atentos. Vamos a escuchar y anotar si es posible. Este es Javi. A Javi le encanta leer. Le gustan sobre todo los reportajes. A Javi le gustaría ser reportero para poder conocer de primera mano las últimas investigaciones sobre los misterios del antiguo Egipto, observar muy de cerca el comportamiento de los leones en plena sabana africana, ser testigo de los fenómenos naturales más asombrosos. Pero claro, para ser reportero, lo primero que Javi tiene que saber es cómo se hace un reportaje. ¿Qué es un reportaje? Un reportaje es un trabajo periodístico que consiste en presentar un tema de actualidad de la forma más novedosa y completa posible, tanto en su parte escrita como visual. ¿Quieres saber cómo se ha realizado este interesante reportaje sobre volcanes? Pues ven conmigo, conozco el sitio adecuado para que lo descubras. Es una editorial. Esta se dedica a la preparación de diferentes tipos de publicaciones, entre otras revistas, Reportero Doc. Pero volvamos a nuestro reportaje de los volcanes. El equipo de redacción de la revista se reúne varios meses antes de empezar el número. Lo primero que decide es el contenido del reportaje, teniendo en cuenta el interés del tema para los lectores. ¿Cuándo va a publicarse el reportaje? Si coincide con el aniversario de algún suceso o evento relevante. ¿Recuerdas que hace varios meses un volcán entró en erupción en Islandia y los aviones de toda Europa no pudieron volar durante 5 días debido a las cenizas que expulsó a la atmósfera? Pues este tema que propuso uno de los redactores interesó mucho a todo el equipo, y así se decidió dedicar el siguiente reportaje a los volcanes de Islandia. Pero sin olvidarse de hablar también de los que hay en España, aunque no estén tan activos como los islandeses. Una vez concretado el tema,
desde la misma redacción se empieza a recopilar la información necesaria buscando datos en Internet, en publicaciones, diarios, revistas, libros, consultando a expertos, instituciones. También se contacta con algún reportero que se haya desplazado a Islandia para recoger información, hacer entrevistas, fotos, a veces hasta jugándose la vida. Después de investigar y analizar toda la información, los periodistas escriben los textos que resumen y explican solo lo que interesa para el reportaje. Y además, como los redactores no son especialistas en todos los temas, tienen que contrastar con expertos la información recopilada. Pero un reportaje no es solo texto, sino la combinación ideal de textos e imágenes. Así que el equipo de diseño también tuvo que ponerse manos a la obra. Los diseñadores recopilan y seleccionan las mejores fotografías e ilustraciones para el reportaje. Generalmente, las fotografías se suelen buscar y comprar en las agencias fotográficas a través de Internet, que tienen archivos de millones de imágenes de distintos temas. Otras veces se piden directamente a los fotógrafos que han estado en el lugar de los hechos o que nos interesen. Y las ilustraciones se encargan a los dibujantes o ilustradores en función del estilo que necesitemos. Realista, descriptivo, artístico, humorístico. Muchas de ellas son generadas por ordenador, incluso en 3D. Preparados todos los textos e imágenes, ya solo falta darle forma al reportaje. El equipo de diseño define la parte estética, es decir, la maqueta, los colores, los tipos de letra, la forma en la que va distribuida la información. Porque un reportaje se compone de varios elementos esenciales. El titular, una entradilla que presenta el contenido del reportaje. El desarrollo o el cuerpo del reportaje, es decir, toda la información que, en el caso de Reportero Doc, se presenta de forma muy fragmentada para facilitar la lectura de los textos a los lectores. Y los llamados pies de foto para identificar y explicar las imágenes. Y así se hace el reportaje, aunque aún no está terminado del todo, porque falta corregirlo con atención para comprobar que no se han colado ni errores ni erratas. Se corrige en el ordenador y después se vuelve a revisar en las llamadas pruebas de color. Ahora ya sí que todo está terminado y corregido. Solo falta la última etapa: enviar nuestro reportaje junto con el resto de la revista a la imprenta, donde se imprimen miles de ejemplares. Además, nos aseguramos de que la publicación se imprima de la forma más ecológica posible, con papel blanqueado sin cloro, que no resulta contaminante, y procedente de bosques gestionados de manera sostenible, es decir, con tala controlada para que no se agoten los árboles. Pero aquí no se acaba la historia, porque mientras sucede todo esto, el equipo al completo ya está preparando nuevos y sorprendentes reportajes para el próximo número. Ahora ya conoces todos los secretos para hacer un buen reportaje. Bien, chicos, ¿qué les pareció? A mí me pareció muy interesante que conozcamos más a profundidad qué es un reportaje, porque esta información nos va a servir mucho para hacer más adelante nosotros uno. ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Vamos! A leer, chicos, a leer. Y cuando vamos a leer, no se olviden señalar todos estos pasos, ¿de acuerdo? En el contexto del texto periodístico vamos a ubicar el nombre del periódico, el autor del texto, ¿sí? No se olviden, esto ya debiste haber señalado, este también. Vuélvelo a leer si es posible y percátate si es que has señalado todas estas partes y no te olvides también señalar estas partes, su titular, la entrada, el cuerpo, la fuente y el cierre. ¿Dónde están todos esos elementos? Y lo vas escribiendo entre llaves. ¿De acuerdo? Vamos. Finalmente, las etapas de un reportaje: primero debemos planificar
luego investigar y finalmente debemos redactar. A grandes rasgos, chicos, las etapas de un reportaje, ¿sí? Ustedes han visto en el video que estas 3 etapas se da, ¿verdad? Listo, continuamos. Aquí. No te olvides, ¿sí? Vamos. ¿Tiene o no tiene titular? Sí, ¿verdad? Y vamos poniendo acá. ¿Tiene una entrada o entradilla según el video? Ajá, muy bien. Y así vamos a ir colocando los checks, de acuerdo a lo que estamos observando. Esto sí no te voy a enseñar yo, tú solito tienes que ver y comparar si tiene o no tiene todos estos hallazgos. Continuamos. Bien, finalmente, responde en tu cuaderno o tus hojas de reuso. Bien, no te olvides. A ver, ¿quién es el autor del reportaje? Bien, punto para ti. Lo hiciste. Vamos, ¿cuál es su propósito? Sí, vamos, ya tienes 2. ¿A quiénes está dirigido este texto? Justifica tu respuesta, no te olvides. ¿A quién? ¿A quién y por qué está dirigido a esa persona? Bien, tiempo. Excelente. Otro punto. Vamos, ¿qué información del texto te llama mucha atención? ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué? Dale, ajá, muy bien, un punto más. ¿Y crees que el tema es de gran importancia? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta. ¿Es de relevancia este tema? ¿Tiene que ver involucrar a la sociedad? ¿Sí? ¿Podrían ser víctimas tus vecinos? ¿Sí o no? Bien. Y te ganaste los 5 puntos, chicos. Muy bien. Recuerda que debes prestar mucha atención a este video porque más adelante lo vas a necesitar. ¿Sí?